Bienvenidos a CMYK, tu taller digital. El día de hoy vamos a trabajar con unas herramientas básicas que nos van a permitir digitalizar planos de una manera muy rápida, insertando imágenes dentro de nuestro dibujo DWG. El primer paso que tenemos que hacer, obviamente, es crear un dibujo nuevo. Al hacerlo, nos dirigimos al al menú bar que tenemos acá arriba. Vamos a insertar. Nos va a abrir este menú. También podemos hacerlo de otra manera. Vamos a trabajar con una imagen de referencia. Escribimos image, damos image attach y automáticamente nos abre una ventana con nuestro explorador donde nosotros vamos a buscar la referencia que vamos a utilizar. En mi caso, como ya la había abierto, la tengo predeterminada, lo que nos va a simplificar o lo que me simplifica un poco el trabajo. Aquí tengo varios ejemplos extraídos del libro Neufer, que es un libro bastante ampliamente utilizado por los estudiantes de arquitectura y otras carreras para trabajar con programaciones. La idea es que vamos a extraer un plano simple de ellos y lo vamos a utilizar como referencia a los efectos didácticos del ejercicio que vamos a realizar. Vamos a trabajar con hoteles. Le damos Open. Nos aparece esta ventana donde podemos modificar ciertas cosas de cómo queramos introducir nuestro dibujo. En mi caso yo lo voy a utilizar predeterminado como está. Presiono OK y fíjense que me aparece este recuadro donde yo al dar un clic determino una escala base de la imagen. Yo me voy a acercar un poco para hacerlo lo más pequeño posible y que sea más manejable. Y allí finalmente la imagen carga. Lo que debemos hacer ahora es crear un par de capas antes de comenzar a trabajar, que las vamos a utilizar para simplificar el trabajo. Vamos a crear dos capas. En este caso yo normalmente le doy coma, una manera rápida de crear capas. Vamos a crear aquí capa paredes, colocamos un color. Esta capa yo recomiendo que le coloquemos un espesor mayor que las demás para poderlas diferenciar. Acá vamos a colocar la referencia y luego vamos a cerrar aquí esta ventana. Activamos, muy importante, el line weight, o sea, el espesor de las líneas, para que podamos verlas mejor dentro del plano. Vamos a llevar, vamos al home, llevamos el plano o la imagen de referencia que tenemos dentro del AutoCAD. Llevamos una capa de referencias para que la podamos prender y apagar cuando lo necesitemos. Y luego nos dirigimos a Line. Vamos a cambiar acá nuestra capa. Vamos a Line. Y el primer paso para escalar este dibujo que tenemos acá es buscar una referencia. Normalmente yo les recomiendo utilizar puertas, porque las puertas normalmente tienen unas medidas estándares que se derivan mucho de la función que tiene en el espacio. En mi caso, fíjense que no tengo unas funciones definidas, pero yo voy a asumir, de repente estas son como unas puertas más pequeñas de oficinas o pueden ser unas puertas de unos baños que pueden oscilar entre los 70 y 80 centímetros y yo voy a tomar como referencia esa medida. Lo primero que voy a hacer es crear una línea acá, como si fuera la línea de la puerta, ¿verdad? Fíjense que queda dentro de nuestro dibujo. En este caso concreto vamos a trabajar con este nivel. Los otros niveles tienen sus escalas propias. Normalmente, como están en conjunto y a efectos de la referencia del libro que estamos utilizando, ella tiene unas escalas propias diferentes a las de las demás y vamos a trabajar es con este dibujo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Al tenerlo ya nuestra línea creada, vamos a Scale, seleccionamos todo el dibujo junto con la línea y luego de eso vamos a darle un clic, fíjense, dice Specify the Base Point, que vamos a tomar este de acá. Fíjense que el dibujo toma un tamaño mucho más amplio, no es la idea, pero ya tenemos nuestro primer paso. El segundo paso es especificar el factor de escala. En este caso nosotros vamos a utilizar referencia, lo que quiere decir que él me va a pedir una longitud que yo le voy a dar desde este punto a este punto. Será mi referencia. Fíjense que si yo muevo mi mouse, ahora él se mueve junto con la dirección de mi cursor. Y yo lo que voy a hacer ahora es darle una dimensión. En mi caso yo voy a tomar como esta referencia como 80 centímetros.
sería 0.80. Y ahora nuestro dibujo está escalado según las dimensiones. Venimos acá, vamos a medir con Measure, vamos a chequear. Fíjense que tengo 80 centímetros. Aunque la imagen esté un poco pixelada, yo siempre les recomiendo tratar de manejar imágenes con la mayor definición que puedan para que sea mucho más sencillo trabajar. Si las van a escanear, si les van a tomar una foto, independientemente de cuál sea el producto, que la resolución sea alta, porque si no vamos a tener muchos problemas a la hora de digitalizar. Yo en mi caso voy a seleccionar la referencia y un poco para que el color blanco no me inunde tanto la pantalla. Vamos a bajarle un poco el color, ¿verdad? Y desde allí comenzamos a trabajar. La idea es que ya al tener el dibujo a escala, nosotros comenzamos el proceso de redibujar. El primer paso, yo les recomiendo siempre, es trabajar con una línea simple para que no tengamos que crear de una vez las dobles paredes, sino que podamos ir tomando referencias de otras medidas que irán apareciendo en la medida que estamos trabajando, porque como el dibujo está a escala, todo va a comenzar a verse a un tamaño acorde. Por ejemplo, este dibujo en concreto trabaja con ángulos de 45 grados. Nosotros deberíamos determinar esos ángulos y agregarlos, como lo hemos mencionado en otros tutoriales, para simplificar el trabajo. Yo en mi caso voy a comenzar a trabajar aquí por el borde. Otra cosa que normalmente hago es tratar de ir por la línea central, que nos simplifica mucho el trabajo. Vamos a tomar esta de acá adentro. Fíjense, al tener el ángulo de 45, yo puedo seguir llevando mi referencia. Muchas veces van a tener que crear correcciones porque el mismo dibujo se los dice. Aquí tenemos medidas que son aparentemente iguales y esas medidas de repente se repiten. Entonces nosotros haremos un mirror, copiaremos, iremos ajustando. Pero en líneas generales ya tenemos la referencia base del dibujo que nos va a permitir seguir con el resto del dimensionamiento del proyecto. Vamos a trabajar aquí con unas líneas simples. Fíjense cómo el dibujo va saliendo poco a poco sin tener, a ver, control Z para recuperar la línea. Y fíjense cómo acá nosotros venimos retomando y retomando hasta llegar a un punto de convergencia que nos permita continuar. Bien, hasta aquí el tutorial y espero que les sea de utilidad en su workflow en el día a día de su trabajo. No se olviden de suscribirse y de regalarnos un like. Hasta luego.